Bienvenidos a los estudios en la sección de mi versículo del día aquí en Red Nacer. Amén, bienvenidos. Hoy queremos hablar del versículo del día que se encuentra en Primera de Corintios 10:13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, y no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Queremos ver y comenzar con tres declaraciones, tres verdades de esperanza para nuestra vida que contiene aquí el versículo. Número 1, dice: ninguna tentación que no sea humana vendrá a ustedes. O sea, no quiere decir que no va a ser una tentación sobrenatural, una tentación que no conocemos. No es extraterrestre fuera de este mundo, es una tentación que conocemos. Y también dice que no dejará de ser, no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Solo que Él permita en tu vida, lo vas a poder resistir, ¿verdad? Ahora no nos vamos a confundir lo que Él permite a lo que nosotros provocamos. ¿Verdad? Porque muchas veces hay gente que dice: ay, qué prueba tan grande me está mandando Dios. Y realmente no se la mandó Dios, pudo haber sido una consecuencia de las acciones que tuvo previas, ¿verdad? Entonces Pablo aquí les está hablando a gente sensata, gente madura, gente conocedora, prudente, le está hablando aquí porque el contexto así lo dice, ¿verdad? Y entonces, y él mismo se dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice el contexto. Él está hablando de sus luchas internas y también dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso está diciendo él. Dice: someto mi carne, no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. Y también, número 3, porque dice que de igual manera Dios nos va a ayudar. O sea, Dios nos ayuda, Dios ayuda en nuestra debilidad. Ahora, el número 3 dice que Dios mismo nos dará la salida. Nos va a dar el poder para poder vencer la tentación. Nos dará el dominio propio para poder no caer en lo que está viniendo a nuestras vidas. Porque también dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que dice que Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza. Él conoce qué significa ser tentado. También dice: por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos ahora a nosotros. Amén, amén. Y hay tantas promesas en la Biblia. También en Primera de Pedro, nos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. O sea, a los que claman. Tenemos que ser esas personas que claman, que se afligen su alma para ser guardados del pecado, para ser guardados de la concupiscencia, de los deseos de la carne que aún existen en nuestras vidas. Entonces aquí nos dice que el Señor viene a nuestro pronto auxilio a esas personas que quieren aborrecer el pecado, y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y la ayuda de Dios, pero significa que tenemos que ir a Él. No hay forma de poder ser librados de la tentación si no es a través de la oración, a través de una conexión, solo a través de estar en la presencia del Padre. Y yo creo por eso, pastora, Jesús le dijo a Pedro: ora para que no entres en tentación. Velad y orad para que no entres en tentación. También Pablo en Gálatas nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagas lo que no quieres. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Es opcional el que tú alimentes más. El que tú decidas alimentar. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Es algo tan simple. Dios está diciendo que si nosotros pecamos, si tú caes, no es porque no pudiste resistir, es porque no quisiste resistir. Hay una gran diferencia entre el no poder y el no querer, porque el no poder en el vocabulario de Cristo no existe, y el no querer es simplemente una actitud personal, humana. Eso quiere decir que si no fuera posible vencer,
entonces Dios está mintiendo. Si no hubiera forma de poder vencer el pecado o vencer la tentación, cuando decimos que es imposible conquistar el pecado, entonces estamos limitando el poder de Dios sobre nuestras vidas. Porque si vemos que aún después de nuestro nuevo nacimiento, nuestra naturaleza pecaminosa todavía existe en nuestro cuerpo, no ha desaparecido, todavía está ahí latente, queriendo dominarnos. Y por eso nos menciona muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Que debe de ser por el Espíritu Santo que hacemos morir las obras de la carne, según Romanos. Tenemos que saber que la tentación en sí no es pecado, ¿verdad? La tentación es simplemente una lucha, pero entonces no podemos nosotros confiar en nuestra autosuficiencia, porque dice el texto, el que piense estar firme, mire y no caiga. Por eso volvemos a repetir, como decía la pastora en el principio, el contexto de este versículo le está hablando Pablo a gente sensata, a gente madura, gente prudente, gente sabia. Y la gente madura no confía en sus emociones. Más bien quiero decir, los cristianos maduros, los cristianos sabios, no empiezan a confiar en sus emociones o en sus sentimientos. Los cristianos verdaderos confían en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. El cristiano conoce la palabra y se fortalece en la palabra, porque también dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Aquí engañoso significa chueco, significa torcido. Dice que nosotros nacemos con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones torcidas. Y perverso, la palabra perverso significa incurable. Nosotros tenemos un corazón incurable, pero gracias a Dios ya tenemos la cura, la sangre de Cristo. Amén. ¿Sí o no? Así es. Ahora queremos ver cómo es que opera la tentación, cómo comienza, para poder ver, ¿verdad? Porque en veces si sabemos cómo es que algunas cosas funcionan, entonces podemos estar atentos como cuando está sucediendo. Primeramente comienza con los deseos, con la concupiscencia de la carne. Según Santiago dice que cuando tú eres tentado, no digas que es Dios, porque viene del deseo de la carne. Hay alguna gratificación deleitosa que viene de la carne, ¿verdad? Y eso lo que la carne se deleita hacer, comienza ahí, en los deseos. Ahora, después que tienes deseo de hacerlo, entonces el siguiente paso es engaño, porque realmente lo que estamos sintiendo es pasajero, ¿verdad? Y parece que en ese momento, no sé cómo le hace el enemigo, pero magnifica esa cosa, pareciendo que lo único que puedes sentir es eso mismo, pero es engaño. Del deseo al engaño, y cuando estamos engañados, entonces viene el pecado, viene la desobediencia. Y dice la palabra de Dios que pues la desobediencia es el pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Y no es una muerte literal que caes muerto ahí en ese instante, pero la muerte significa separación de Dios. Por eso la palabra nos instruye a que nos pongamos la armadura de Dios. Y dice para que podamos resistir en el día malo. Así es. Y podamos resistir los dardos del enemigo también. Así es. Debemos de aplicar, queridos, los principios de la palabra a nuestras vidas. Aún como dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, O sea, es necesario cambiar nuestro enfoque. Así es. Cuando llegue la tentación a tu vida, acércate a la fuente de poder. Amén. Dios les bendiga. Amén.